Bienvenido, estimable variedólogo del canal de variedad, entretenimiento y más. Hoy vamos con Neoapocalipsis, análisis teológico, página 18, parte 18. Por fin, cómo hemos avanzado. Les habla su ignoto y desconocido presentador misterioso, querido por unos y odiado por otros. Pero bueno, eso es normal cuando haces este tipo de cosas. Porque si la única forma de no ser ni amado ni odiado es no hacer nada, no hagas nada, simplemente no te muestres, escóndete y ahí nadie te odiará ni nadie te querrá. La vida es así, así que vamos adelante y vamos a continuar con la novela Neoapocalipsis en su página 18. Recuerden suscribirse, compartir, comentar, dar me gusta y etcétera, y dejar comentarios y seguir. A mí me gusta hacerlo y sacamos por lo menos una vez al mes para sacar el ratito y hacer esto muy agradable que es para mí la novela Neoapocalipsis, que me encanta. Yo siempre la amé y la he disfrutado y la he leído bastante. Entonces vamos a hacer el repaso y después hacemos la página. Y habíamos tenido un problemita ya al final con algo que pareció que se cortaba en la edición anterior, pero ya conseguimos una que mejor y ahora sí lo tenemos recuperado y vamos a darle. A ver, encontré muchas profecías que anunciaban la llegada del anticristo relacionadas a periodos de la historia, las cuales podemos citar la Edad Media, Renacimiento, Revolución Francesa, época moderna, siglos XX, XIX, XX, XXI, años 1980, 2000. 2000 es por el milenarismo, costó decirlo. Pero en el año 1000 también se tuvo miedo a esa época. Incluso ya hasta el 2076. Lo único malo de esto, aunque Isaac Newton, habíamos dicho que era la de Isaac Newton, que Isaac Newton al dar la fecha, aunque lo haya visto en la Torah ahí, en el código de la Biblia, lo malo es que la fecha, todo el que dé la fecha ya ahí está poniendo la fecha caducidad de su profecía, que es falsa. Nadie nunca va a pagar la fecha. Si Cristo lo dijo, es que la fecha la tiene mi papá. Ahí que es cuando él decida. Ahí como se vayan desarrollando los acontecimientos. La fecha de Dios establecida por Dios puede ser cambiada perfectamente por Dios. Y tal vez ni esté establecida, sino que tal vez es un cálculo aproximado, como cuando uno hace un proyecto. Y dice, bueno, esto podría estar aquí 5 años, pero si se atrasa podría ser 10 años. O como a Dios no le precisa. Él tiene el tiempo eterno, pero el presente eterno es de Dios. Así que por ese lado no le afecta. Lo malo es que la gente aquí sí da fechas y eso. Hace poco acaba de pasar el chamaco que dijo que iban a venir los platillos voladores y que él era un viajero del futuro y que tiene una cuenta de TikTok y nos iban a disparar y se iban a llevar 8000 y al resto nos iban a matar a todos. Y qué pasó. Igual mucha gente le reclamó y cuando el año pasado iba a pasar tal cosa y no pasó, y el año antepasado usted dijo que iba a pasar tal cosa y tampoco pasó. Esos son los falsos profetas. Los falsos profetas, a diferencia de los verdaderos, gozan de popularidad, de éxito, de exposición. Por eso en la página anterior hablamos de Malaquías. A Malaquías últimamente se le ha dado mucho descrédito. Y él dijo que después de que era con el Papa Francisco, con el Papa siguiente, la iglesia se iba a deteriorar, incluso iba a ser condenada a la destrucción y todo en tiempos turbulentos y eso. Pues ha tenido razón. Independientemente de si este no es el último papa o si todavía habrán papas romanos que ya sean como antipapas o etcétera, colaboradores de la ideología del anticristo, en fin, pues en eso ha tenido razón. Cuando hace 10 años, cuando nombraron al Papa Francisco, en este preciso mes exactamente, yo me acuerdo de decir, no, padre dijo, no le haga caso a eso de que 112 papas y que se acaba, si la iglesia está mejor que nunca y no sé qué. Y ya vean lo que está pasando, qué deterioro y qué trágico. Como tratando de volarse la fe cristiana, convirtiendo la fe cristiana en algo más acomodado. Es triste, pero cierto. Bueno, entonces digamos hablando, Nostradamus, 3 anticristos.
Y ese se hablaba de lo más violento, genocidio y genocida, el anticristo. Los anticristos de Nostradamus no es lo mismo que el Anomus, hombre inequidad, el que se va a sentar en el templo de en la silla de San Pedro. También se dice que es anticristo y antipapa a la vez, que eso sí está en la Biblia. Esto no es lo mismo, aunque se cree que pueda tener algún tipo de poder político y poder religioso al mismo tiempo. No es lo mismo estos anticristos que hablaba Nostradamus, que el anticristo es legítimo, legítimo. Y el último que dice después Napoleón, Hitler y Osama Bin Laden. Y se hablaba de todo eso del 11 de septiembre y de Mabus y el porque se supone que algo hay de la revista de las profecías de Nostradamus, que creo que incluso lo mencionaba en aquella película antigua de Orson Welles, donde decía que Mabus, el hijo del Mahoma, el 1999, del Drácula y el Genghis Khan y el rayo que pegó en la torre y no sé qué, y cosas que él decía, pero nunca se supo muy bien qué pasaba. Así que decían que Obama, Bush y Bin Laden y Bush, Obama y Bin Laden. La cosa es que esto ya pasó y seguimos aquí. Así que es como para revisarlo. Se dice que ahora sí ya recuperamos algo que faltaba en la edición anterior. Hizo su aparición oficial al mundo el 11 de septiembre del 2001 y que cambia el destino del mundo conocido hasta ese día. Y que desencadenó una guerra contra el terrorismo que duró entre 20 y 30 años. Y ahora sí lo acomodamos bien, porque algo había ahí dañado en la edición anterior, pero ya los chineamos y recuperamos lo que había falta por recuperar. Y esos 20 30 años se dice que era por lo de Orson Welles, que era como unas interpretaciones que hacían de esos textos tan crítico apócrifos, doble sentido de lo de Nostradamus. Un profeta acaso debe ser claro, no es que pueda dejar sus mensajes para sus interpretaciones, pero digamos ustedes profecías de la Virgen de Fátima y eso, y son sumamente claras como el agua y otras profecías así de cosas que incluso ya han pasado, profecías marianas y de otra índole. Y son así como muy específicos, muy claros. Usted oye, Garabandal le dice que los sacerdotes se van a hundir en la pudrición y que se van a corromper y obispos contra obispos y cosas así. Y eso uno lo ve y ya eso está pasando, 60 años y eso está pasando, no ha terminado de pasar, ni Fátima ha terminado de pasar, aunque Juan Pablo y todos esos que interpretaron en la época de él, que era Juan Pablo el del atentado, que con eso se cerró el secreto, pues no es cierto, hay un montón de cosas en ese mismo secreto que no han pasado, pero eso lo vamos a dejar para una funipasta del 13 de mayo, la tradicional, pues vamos a cumplir un año de la consagración del Papa Francisco que hizo en Rusia. Entonces la guardamos para esa época. Pero sí, en fin, eso, vamos a esperar si de aquí al año 2031, como puro Ulises 31, 2031, se terminará esa guerra del terrorismo. Se ha desmitificado mucho, ya ha menguado. Y yo sé que el Estado Islámico y la persecución contra los cristianos y eso se sigue presentando, pero eso siempre lo ha habido. Vamos a ver qué pasa en el 2031, si va a pasar algo que Ross diga, wow, eso pasó y tenía razón, duró 30 años todo ese conflicto y terminó y ya verdad pasamos a otra cosa. Pero bueno, vamos a esperar. Otros intérpretes, ya ahora sí leyendo la página 18, la que les debíamos a todos, la que ya arreglamos. Otros intérpretes del Intercosmo ven a este tercer anticristo de otras maneras. Afirman que de nada de esto ha sucedido o solo ven lo sucedido en algunas circunstancias o lo relacionan con el juicio final o el fin del mundo, cosa que es contradictoria porque las visiones futuristas de Nostradamus llegan hasta más allá del año 3000. Dicen que él le escribió una carta al hijo. El hijo dice, yo según vi, había futuro para la humanidad hasta más allá del año 3000. Y ya con eso se acababa todo. Se acababa porque no dice, yo nunca he leído esa carta tampoco.
Pero eso me parecía muy interesante. Y lo otro es que hay gente que acomoda sus visiones y las cosas a lo que está pasando ahorita, pero no con un contexto teológico, sino como para, como que a mí es un disparate que a mí me calza y me conviene. Entonces vemos que dice, ah, sí, es porque es tal cosa, por estar relacionado con la internet o con la Agenda 2030 y no sé qué, aunque de la Agenda 2030 es muy posible que hablemos la otra semana. Me gusta como tema, no sé qué opinión merecen ustedes. Podríamos analizar y mitificar y desmitificar un poco el tema. Así que muy probablemente la otra semana lo vamos a hacer el otro, para que esté listo el otro viernes en transmisión en vivo. Y sí, hay gente que dice, es que tal cosa a mí me calza porque habla de que el fin del mundo va a ser por culpa del Papa Francisco y cuando, bueno, no sé, o al tal gobernante por culpa de Putin. Ay, hijo de Putin este. No, y Putin, este, por culpa de Putin o por culpa de que tal fulano de lo que pasó en Alemania o de la crisis bancaria. Sí, sí, vea, esto está calzando y tratan de calzar todo. Entonces yo creo que eso le llaman dispensacionalismo, como tratar de calzar todas las profecías con todas las cosas, con toda la Biblia y hacer un arroz con mango. El dispensacionalismo es una forma que de ver la ideología de la religión cristiana protestante, de hacer un arroz con mango, un revoltijo ahí de que todo el mundo calza con todo el mundo y que es perfecto y usted se lo analiza en el plano real, ve las artes disparates ahí pegados con y dice, sí, pero tenía razón el carajo del TikTok que dice que era un viajero del futuro y que nos van a desvolar balas los extraterrestres y rayos y puro la guerra de los mundos. Bueno, continuemos. Creo que para que tengas más perspectiva sobre el anticristo deberías ir a la biblioteca a buscar libros sobre Jung. Además le comenté al parapsicólogo que estaba confundido porque encontré incontable número de profecías que si se supone que todas hablan más o menos de lo mismo, parecen tan diferentes la una de la otra. Eso sí, sin contar que algunos otros ofrecen cientos de profecías que no hablan del anticristo o del fin del mundo, como las profecías mayas, que dicen que después de una época tormentosa para la humanidad, vendría una época maravillosa, llena de alegría y felicidad para todos. Aunque el Apocalipsis, la promesa es que vamos a sufrir, pero que va a venir esa época maravillosa, el cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora, volviendo, pero hay que tienen que tomar en cuenta que este libro se escribió en el 2007 y lo tengo de buena fuente, que lo sé, y no había pasado lo del 2012, faltaban 5 años y era el boom, el tema de moda. Pero a mí me preguntan algo, ¿pasó algo a partir del 2013 en estos 10 años? Pues no lo que dijeran los mayas, hay que preguntarle a un maya si se siente satisfecho, si entiende la profecía maya y eso, porque parece que ni yo ni los que decían entenderla, al parecer la entendieron. A ver si algo cambió, se cumplió o simplemente era un cambio al almanaque, así como lo hacemos nosotros, puff. Pero yo sí siento algo, a partir del 2013 y hace una renuncia, un papa en puro principio. Pues era el que terminaba el calendario el 20 resto de diciembre del 2012. Y en el 2013, una renuncia un papa después de Celestino no sé cuántum, que no renunciaba un papa y uno renuncia por todo ese asunto. Le estaban dando palo con los Batilix y todo esto porque él trató de casi que se podría decir que respetando la iglesia dividida, meter por debajo la iglesia antigua, como pues, voy a meter aquí a todos para ver quién me dice que sí, quién me dice que no, y ahí vamos midiendo. Y por eso parece que es una de las principales razones por lo que pasó eso de la iglesia, igual que con la pederastia y muchas cosas por ahí, pero el tema principal de la renuncia del Papa, que el que murió el 31 de diciembre pasado, pudo haber sido eso. Y él muere 10 años exactos desde que él renunció, prácticamente de la renuncia, y 10 años que se cumplieron ahora de lo del Papa Francisco, y que es un ciclo de 10 años muy muy interesante. Diría como que si algún maya me dice que eso es como el mes 1 del calendario nuevo o de la cuenta larga o como se llame, pues me parecería que tendría sentido, pero tendríamos que preguntarle. Pero yo sí siento que algo pasó y hay cosas que como que la humanidad se vio que se fue deteriorando. Algunos le llaman Agenda 2030, pero hay cosas que usted dice, sí, es que
fue a partir de esa época que yo sentí como que uff. Y eso que yo no soy pro maya ni eso. Fíjale el Papa Francisco que ahora está haciendo la misa versión maya y después seguro seguirá la versión inca y la versión azteca y la versión zapoteca y la versión olmeca y así como versiones de misas con cosas antiguas y indígenas y paganas y que se habían considerado descartadas mientras no les den por recuperar los sacrificios humanos. Ahí estaría bien. Pero bueno, a ver dónde nos habíamos quedado. Sí, como las profecías mayas que dicen después de una época tormentosa vendría una época maravillosa, llena de alegría y felicidad para todos. Y vale, el Apocalipsis nos ofrece eso, pero al Apocalipsis no le prestan atención y los protestantes están más concentrados en la crisis, el castigo y les dicen que va a venir el rapto. Casi que eso que dijo el chiquillo ese, que nos iban a raptar a 8000, es una versión protestante de la nueva era de los extraterrestres con toda esa sopa de arroz con mango, porque era un rapto. Y los otros iban a ir al planeta Felicilandia y a los otros nosotros que nos llevara el carajo, como dicen. Pero no, para que vean lo que son las cosas y cómo la realidad salta sobre su propio peso. A ver, entonces sí, al Apocalipsis no le hace caso, la Iglesia Católica ya no le hace caso al Apocalipsis, salvo que cuando hablan de la segunda venida de Cristo. Pero usted ya no ve como que el Apocalipsis asusta, interesa. En el sector protestante todavía sí te quieren asustar con el Apocalipsis. Pero ahora que estamos más cerca de algo apocalíptico o neoapocalíptico, la verdadera fe se olvida de lo que es y de lo que será. Ajá, entonces época tormentosa para la humanidad, viene para todos, ok. Ya sigamos leyendo. Sin embargo, la mayoría de la gente parece tomarle más interés a las profecías pesimistas que a las optimistas, lo que estábamos diciendo ahorita, probablemente influenciados por su concepción pesimista sobre la vida. Cuando uno ve y tiene un día de crisis y ve malo, siente que todo es malo y todo eso, igual es como cuando uno está enamorado, que a pesar de que la guerra y todo sigue subiendo y todo es hermoso y maravilloso. Depende también mucho de lo que se siente en el sujeto, más diferente de lo que está pasando en la realidad. Pero en la realidad pasan cosas buenas y malas todo el tiempo y todos los días. Pero bueno, eso queda como así, como reflexión por su concepción pesimista sobre la vida. Digamos, eso significa que hay muchos profetas, que todos o cualquiera podrían ser profetas. Bueno, aquí hagamos una salvedad. Una persona que tiene premoniciones o clarividencias y eso, no necesariamente es un profeta, como lo que se diría del profeta que habla de parte de Dios o en nombre de Dios, o algo que es de Dios y que está anunciando algo. Eso no es lo mismo. Las personas que predicen cosas o que ven el pasado y que tienen como esos dones extrasensoriales y esas habilidades psíquicas o parapsicológicas, puede ser muy diferente y no tener nada que ver con Dios. Puede ser su origen de origen hasta diabólico, podría ser, pero habría que investigarlo y ver qué pasa. Y a veces cuando cobran y ese tipo de cosas, ya uno se da el indicio de, ya aquí me huele como a raro, como a negocio, como oscuro, como a que quieren sacar algo más. Entonces uno investiga. No todo el mundo. Yo sí creo en las personas cuando son de dones, de cosas así, que le pasó alguna vez perdida o algo así. Vieras que me pasó que tal cosa y vieras que pasó y rescatamos a una persona y pasó algo y hicimos algo y prohibimos una tragedia por una premonición o algo que pasó. A mí nunca me había pasado, pero me pasó de repente o a partir de esto que había pasado, que me quedó como un trauma, una impronta, no sé. Y en fin, a veces pasa. Bueno, sigamos leyendo. De hecho, todos podemos experimentar lo que Jung llamó imaginación mitopoética. Y según él, la civilización occidental, por acoger el racionalismo científico y también el tabú que representa experimentar lo sobrenatural, esto ha hecho que la gente esté muy alejada de las experiencias místicas. Yo no sé cómo será yo no soy ni profeta, ni santo, ni nada de eso de Dios, ni creo, ni creo que llegaré a ser. Pero a mí me preguntan, ¿cómo será eso cuando una persona está en santidad y eso, como el Padre Pío y eso, que
esos parecían que estaban en un total y completo contacto con Dios y todo el tiempo y etcétera, y se llevaban con el ángel de la guarda y pasaban sufriendo ataques demoníacos y pues eso no sé cómo explicarlo, pero había muchas veces bueno, el racionalismo cuando crecemos sí hace que la gente trate de que la utopía esa de Comte, del positivismo científico, hace como que no creas y no experimentes y no hay nada que sentir, no hay nada que experimentar, pero de alejarse de esa parte espiritual hace al ser humano vacío. Por otra parte está el peligro de otras religiones en las que yo he ido, incluso de los mismos mormones y no sé, sectas así que dicen es que a nosotros nos dicen que nos tenemos que tener agarrado del cuerpo de rabo a rabo, de lado a lado al Espíritu Santo y experimentarlo y estar como en ese éxtasis, así como casi obligado y todo el tiempo, porque eso es el crecimiento espiritual y el misticismo. Una cosa es cuando el misticismo se da natural, porque ha habido grandes doctores y santos de la iglesia que eran grandes místicos, que tenían su relación natural, personal con Dios, que ni ellos lo buscaron, fue más bien esa experiencia que los buscó, al parecer los buscó a ellos, pero es diferente a que la persona se quiera acercar a esto y busque vías, a incluso buscar brujos y cosas así para contactar con demonios y conseguir cosas. Bueno, la fe es débil y no confían en que vayan a obtener lo que quieren y en el tiempo que quieren, porque hay gente que lo quiere todo así, el rapidito, vamos, que tengo prisa, tengo que ir rápido, me muero joven, vamos. Y no siempre es así, como uno no sabe. Hablando de lo de las fechas, sí quería agregar algo. Esto del fin del mundo es como lo de la fecha de la muerte de uno tampoco lo sabe porque no es algo que está escrito así como va a ser el 10 de noviembre del año tal de tal. Uno no sabe. Yo estuve estudiando un poco más los temas de esto en cuanto a la espiritualidad y una persona le podría pedir a Dios, por ejemplo, que le haga vivir menos, y si tiene su causa y su razón se le podría conceder, y también se le podría pedir que le diera el chance de vivir más por alguna razón, porque quiere terminar de criar los hijos, porque tiene algún proyecto o alguna cosa así y se enfermó. Tal vez Dios le da la razón y le concede más tiempo de vida y tal vez se muere lo mismo, tal vez se cura, no sabemos. Pero eso es parecido a lo de la fecha del fin del mundo, es como la muerte de uno y que uno puede intervenir y eso. También uno podría intervenir en grupo y individual, me imagino, en las oraciones para que ciertas cosas o se aplaquen o se aminoren o se extiendan, que se vaya o que el tiempo se aleje y se alargue con cuanto a esas cosas tipo escatológicas y apocalípticas. Sí, pues pueden hacer cadenas de oración y intervenir en el asunto, eso sí es cierto, es interesante. Entonces habíamos dicho estas experiencias místicas. Cuando más suele presentarse es en la infancia y en parte de la adolescencia. Niños y jóvenes suelen tener sueños premonitorios y visiones. El amiguito imaginario de los niños que a veces es como dice el ángel o como lo de a mi TV que veía el angelito y era un bicho de esos malos. Y la carajilla decía que se presentaba en forma de un chanchito. El chanchito era la forma de, creo que de en el antiguo Egipto y esas religiones antiguas que lo veían así, la forma de esto. Cuando el ser humano no vivía en el racionalismo y que creían que lo del racionalismo lo llamo la época de la superstición y el desperdicio tecnológico científico, aunque siempre se habla de las civilizaciones antiguas como el antiguo Egipto y etcétera, babilonios, romanos y todos ellos que eran grandes civilizaciones y que era muy admirable. En el antiguo Egipto y todos esos pueblos se hablaba muy común de que estaban en contacto con el otro mundo como lo más natural, lo más normal del mundo. Decía, vieras que hoy hicimos una celebración de los muertos y ahí vimos a los finados que nos murieron hace poco y después se despidieron de nosotros y otro día nos vemos, pura vida, saludos, hasta luego. Y sí, esa era la forma de ver las cosas. Después algunas religiones sí lo convirtieron en tabú. La religión cristiana, cuando la parte pagana sí se encargó de convertirlo en tabú y que se perdiera y se alejara todo eso. Pero la religión cristiana no le quita a uno de que si uno tiene una experiencia de algo natural, que es porque Dios se lo envía, se le envió un antepasado, alguien que murió recientemente o alguna experiencia ahí,
por libre voluntad de Dios, eso no se le quita y se le respeta. Más bien, incluso para que vean que es verdad, se le ataca, mientras al que es el farsante se le seguirá y se le alabará. Y así es la vida, como dicen. Y el mal ataca las visiones verdaderas poniendo cosas falsas al lado también. Eso pasa. Bueno, y sí, hablábamos de la parte de la adolescencia, de la infancia y que los que se crece y mientras se, se asume más la vida cotidiana, el sistema racional, se pierde todo eso. Pero ¿cuántos niños dicen? Es que yo decía cosas y veía y tocaba y pasaba esto y movía objetos, aunque un padre decía que también interviene el espíritu, un espíritu, cuando hay telepatía o movimiento de objetos. Sí, yo eso lo escuché hace poco en una de esas conferencias que andan por ahí en YouTube y en libros que he leído. Entonces, de ahí interviene, entonces parte de ese poder así como espiritual, también puede ser en base a un espíritu, un ángel, un contrario. Bueno, y de parte de la adolescencia, niños jóvenes suelen tener sueños premonitorios y visiones. Después, cuando ya se entra en la vida de la universidad, de la vida cotidiana y se pierde y se queda atrás. Y en fin, hay gente que sí lo conserva y que dice toda la vida, yo es que yo he sido así toda la vida, y lo guarda en secreto y casi no lo comenta por nadie, y anda en la calle y parece una persona ahí tal vez un tanto tonta o estrambótica de apariencia, pero por lo más normal. Créame, no son tan comunes y corrientes como lo parecen, porque parece la persona más sencilla y más pequeña. Es como Bernarda, la que veía a la Virgen en Lourdes, que dice, la razón por la que a mí me pasó eso es porque yo era la persona más inútil e inservible en mi lugar donde yo vivía. Si hubiera habido otra persona más inservible y más inútil que yo, a esa persona le habría pasado lo de la Virgen. Y para que vean, eso queda como reflexión. Después de la edad, seguimos leyendo, después de la edad adulta es bastante la gente que pierde cualquier habilidad que haya poseído. Un cierto porcentaje de los sujetos pierden o recuperan sus habilidades en ciertas etapas de su vida y momentos de tensión y angustia, entre otros. A veces cuando tienes algo y estás tenso y se pierde y necesitas como esa intuición, esa concentración. O al contrario, hay personas que pasan tranquilas y viene esa tensión y esa intuición y ese sentido, como sexto sentido que llamen, o presencia de poder sobrenatural, o etcétera, o preternatural, en fin, aparece. Es lo más extraño y hay gente que varía, hay veces que están tensos y no aparece y hay otras veces que sí y otras veces están tranquilos y esto al final aparece. Bueno, creo que con esto hemos terminado la página 18. Creo que lo dejamos hasta acá y a Lulu le veía la página 18 y se la pasé y seguro le voy a pasar una página de esto, así que un saludo a Lulu por si nos estaba oyendo por acá. Y gracias y los vemos. Chao, hasta pronto. Recuerden suscribirse, comentar, dar me gusta y lo contrario. Chao, nos vemos.